Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Bien, hoy encontramos entonces a un Pablo que ya está en Roma y que le está explicando a los judíos lo que pasó con él. Pero hay una frase bien interesante. Dice que Pablo mandó llamar los jefes de los judíos. ¿Por qué? Porque fueron los judíos los que se opusieron a que Pablo quedara en libertad. Y entonces Pablo apela al César porque lo puede hacer como ciudadano romano, pero Pablo dice algo: yo apelé, pero en ningún motivo apelé sin oponerme a los judíos, o sea, sin hablarles mal de él. Yo creo que esto es una actitud muy bonita de Pablo. A pesar de que los judíos fueron los que se opusieron a su libertad, Pablo no tiene otra opción que apelar al César para ir a Roma y liberarse de su muerte, pero aún así no acusa a nadie, no hay culpables. Y esto es algo bien interesante. O sea, a veces en la vida nosotros queremos justificarnos y podemos ser inocentes, pero yo digo: mira, no tienes que estar hablando mal de nadie. Si tú eres inocente, no tienes que hundir a nadie. Demuéstralo desde la inocencia, pero no desde la culpabilidad. Porque entonces queremos justicia, queremos la paz, queremos el bien, aplastando a los otros. Entonces, ¿qué tipo de justicia estamos construyendo? Entonces, Pablo quiere justicia, pero no acusa a nadie. Y esta es una actitud muy bonita que nosotros tenemos que aprender, porque a veces nos llenamos de rabia, nos llenamos de ira, pero caemos en la misma trampa supuestamente del malo, que nos acusó, que nos vendió, y que entonces, claro, hacemos nosotros lo mismo que ellos y sientes. ¿Cuál es la diferencia? Me viene aquí a la mente como esa frase de Jesús: si ustedes hacen lo mismo que los fariseos, pues ¿qué mérito tienen? O sea, si ustedes son buenos solo con los buenos, si ustedes aman solo a los que los aman a ustedes, pues ¿cuál es la diferencia? También los demás o también los malos hacen lo mismo. Entonces, la diferencia es que nosotros no tenemos por qué pagar con la misma moneda. Si a mí me acusaron, yo no tengo que defenderme acusando a los demás. Si a mí me culparon, yo no tengo que culpar a los demás.
Yo me defiendo desde lo que yo pueda, sin hablar mal de los demás, sin criticar mal. Entonces, esto es muy importante porque a veces en la vida queremos defendernos, pero nuestra defensa siempre es como una expulsión de veneno, donde se le hace daño a los demás. Mira, no lo hagas así, no tienes que llegar a ese punto, quédate tranquilo y que no tienes que llegar a ese nivel. Simplemente aprende a defenderte por tus propias fuerzas sin culpar a nadie, porque entonces vas a caer en esta dinámica de los malos, haces lo mismo que ellos, no hay diferencia, ¿sí ven? En el fondo no hay diferencia y sí tenemos que aprender a hacer la diferencia, sí hay que aprenderla a hacer. Entonces es muy importante que tengamos esa parte, que la tengamos muy en cuenta en cada uno de nosotros, porque esa parte es la que necesitamos, la de tomar conciencia de que en nuestra vida espiritual tenemos que hacer esa diferencia. Y volvemos a repetir lo que les decía ahora, la frase de Jesús: si nosotros somos buenos solo con los buenos, también los malos hacen lo mismo. Si nosotros ayudamos solo a los que nos ayudan, también los malos hacen lo mismo. Si nosotros vamos a justificarnos y a mostrar nuestra inocencia culpando a los demás, entonces hacemos lo mismo que los que nos culparon a nosotros. Y entonces esto no se va a acabar, porque eso es una guerra de nunca acabarse. Entonces es bien bonito que sin aplastar a nadie, sin juzgar a nadie, sin hablar mal de nadie, tratemos de mostrar nuestra inocencia. Y un dato curioso que está en el Evangelio es este tema de la tradición, que a veces dicen que hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero la iglesia la enseña. Entonces hay gente que dice, pero no está en la Biblia, pero no está en la Biblia. Entonces uno tiene que leer esta partecita de la Biblia. Muchas cosas dijo Jesús y muchas cosas hizo Jesús, pero no están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque si se hubiesen escrito no cabrían los libros. Entonces quizás algunas cosas de las que hizo se escribieron en otros libros o se pasó de boca en boca, lo que llaman la tradición. Nosotros la hacemos, nosotros creemos, nosotros profesamos esas verdades que, aunque no estén escritas en la Biblia, fueron dichas por personas cercanas a Él. Entonces le creemos a esas personas. No estaba en la mente de ningún evangelista escribir el nombre de los padres de la Virgen, pero quizás alguien muy cercano a Jesús, un apóstol o un apóstol de los apóstoles, escribió el nombre, Joaquín y Ana. Y si ellos los escribieron, pues creemos en ellos porque ellos estaban en ese círculo. Ah, pero que no lo escriban en la Biblia. Es que no todo se escribió porque no cabrían los libros. O sea, pongámonos a pensar, ¿usted cree que en 4 evangelios, ¿sí?, se va a contar todo lo que Jesús hizo en 3 años? No caben. Se escribió algunas cositas, unos detalles fueron obviados y quizás esos detalles obviados, otros las escribió en otro libro, otros las dijo de palabra y que no nos hace daño, no contradicen a la historia de la salvación. Eso se llama la tradición. La tradición también es parte de la historia de la salvación, también es parte de la palabra de Dios, porque nos la dijo alguien serio, de los que se puede confiar, que fueron amigos de Jesús, discípulos de Jesús o discípulos de los discípulos de Jesús, que estuvieron ahí, se movieron en ese ambiente y ellos hablaron de eso. A ellos también le creemos nosotros. Eso se llama tradición y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Okay? Es un detalle como curioso ahí. Pero enseñanza del día de hoy, vamos a aprender a ser justos, pero no aplastando a los demás, porque entonces no vamos a hacer la diferencia. Vamos a tratar de que nuestra boca no profese culpabilidad, aplastamiento a los demás, egoísmo. Hagamos la diferencia desde nuestro ser, desde el amor, desde lo que más podamos, pero sin necesidad de asemejarnos a aquellos que hacen el mal, porque tenemos que hacer siempre el bien, aunque nos hagan el mal. No respondamos con mal al mal, tratemos de responder al mal con bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, finalmente la invitación de mañana, 2:30 de la tarde, para celebrar Pentecostés aquí en la parroquia San Michael. A todos los que quieran venir, desde las 2:30 de la tarde estaremos aquí. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José
Aleluya, aleluya.